Continuando con las implicaciones, hay un resultado muy interesante, un poco inesperado también del teorema de Stokes, que tiene que ver con cambiar libremente, algo al estilo de lo que acaba de pasar con la versión generalizada, pero que cambia libremente entre superficies que tienen algo en común. O sea, no es tanto como la versión generalizada de Green, en donde cuando el rotacional se comportaba muy bien, entonces podíamos cambiar de una curva a la otra, sino como ya estoy en un problema de mayores dimensiones, eh, aquí hay más libertad en los objetos geométricos con los que trabajo, y si sucede que nuestra curva o el borde está dado como una intersección de dos superficies, entonces el teorema de Stokes me va a permitir cambiar entre una o la otra. Entonces, el ejemplo aquí sería así. Nada más lo esquematizo. La tercera implicación es que podemos cambiar de superficie de integración si ambas comparten el borde. Entonces, eso está muy interesante, pero ¿en qué sentido lo estoy diciendo? Imagínense que esta es la situación. Tienen un paraboloide, digamos que es z igual a 2 menos x cuadrada menos y cuadrada, y la superficie, o sea, aquí está, aquí abajo, perdón. ¿Sí? Entonces aquí estoy, todo esto, pero la superficie sobre la que están integrando es únicamente la que está comprendida por encima del plano z igual a 1. Entonces, esta de acá arriba es su superficie S. Entonces, sea como sea que lo vayamos a dibujar, pues esto es una dada superficie. Puede ser que di tal que el vector normal apunta hacia arriba, esto no me hace mucha diferencia. Y aplicamos Stokes y lo que queremos hacer es calcular la integral del rotacional de algún campo F sobre esta superficie a la que convenientemente le voy a llamar S, ya dijimos. Entonces queremos calcular esta de acá, de sigma, ¿ok? Y en principio podemos hacerlo, pero también nos vamos a dar cuenta de que esto se puede simplificar de una manera algo inesperada. Si estoy viendo que el vector apunta hacia arriba, significa que si estoy viendo desde arriba, entonces la frontera se está recorriendo en sentido antihorario. Así que la frontera se está recorriendo hacia acá y hacia acá, ¿no? Y por atrás. Eso sería el borde de la superficie. Así que, dependiendo del problema, esto quizás no es del todo conveniente. Esto depende muchísimo de la función integral. Pero yo puedo decidir cambiar primero por teorema de Stokes a la integral de ese borde. ¿Sí? Ya apliqué teorema de Stokes. Pero si por alguna razón aún así no quisiera integrar sobre el borde, podría volver a cambiar la superficie, pero no regresar a ese, sino regresar a una superficie que tiene en común con este borde. O sea, mientras yo tenga la superficie con este borde inducido por una parametrización, entonces yo podría cambiar libremente de superficie. Así que otro sería moverme a T con el rotacional. Y esto le voy a llamar de tau, donde T sea el plano. Claro, el plano en el respectivo dominio, que en ese caso es lo que está aquí adentro, ¿no? Entonces esto de acá sería T. Y en este caso la parametrización sería muy sencilla. O sea, aquí lo que se me facilita es el vector normal, porque de pasar acá a pasar acá, claro que aquí también necesito garantizar que mi parametrización es tal que el vector normal está apuntando hacia arriba. Y eso ya está. Pero eso sería una simplificación. Primero, que la composición aquí va a ser un poco más amigable porque la tercera entrada es constante. Y segundo, que el vector normal se simplifica porque no es de una superficie arbitraria como tal, sino de
De hecho, de algo muy similar a lo que pasó en el ejemplo de acá arriba, donde el vector normal era algo de la forma 001. Así que es una conclusión interesante de Stokes. Si ustedes tienen un problema donde la superficie está definida o el borde está definido como una interacción de superficies, entonces con Stokes, cuidando que las cosas se sigan recorriendo como se deben recorrer, ustedes pueden elegir entre integrar sobre una superficie e integrar sobre otra por aplicación iterada literalmente del teorema de Stokes. Entonces, esa es una conclusión geométrica más o menos bonita. Y la cuarta implicación que vamos a discutir hoy, que está muy relacionada con lo que nos resta ver de superficies, que es, en general, las integrales sobre superficies cerradas se simplifican. En el siguiente sentido, imagínense que tienen ustedes una esfera. Entonces, de la esfera nosotros ya hemos visto parametrizaciones, y las parametrizaciones que ya hemos discutido tienen este comportamiento, que los polos son curvas degeneradas que se va y luego se van por un meridiano de arriba hacia abajo y se recorre dos veces en direcciones contrarias. Así que si yo aplico aquí Stokes, la integral del rotacional sobre esta superficie S va a ser igual a la integral sobre sobre el borde de la superficie, pero esto se divide en cuatro cachos. Entonces uno ya fue 0, otro también es 0 porque aquí las derivadas son constantes. Bueno, los puntos, las parametrizaciones de funciones constantes, son las derivadas son la constante 0, así que esos me agregan 0. Y los otros dos, que sería una gamma tilde primera de gamma tilde más la integral sobre la misma gamma tilde, porque estoy recorriendo la misma curva pero en sentido contrario. Entonces aquí pondría un d menos gamma, así que esto va a ser 0 más 0 y esto es 0. Y claro, esto es un caso muy particular, pero tiene una cierta genialidad que nosotros hemos venido discutiendo un rato para acá, que es que cuando nosotros hablamos de superficies cerradas, sea lo que sea que signifique una superficie cerrada, para que las cosas se peguen todos en el orden o en la orientación que yo le dé al borde, las distintas componentes del borde se van a recorrer en sentidos contrarios de manera que se van a cancelar una a la otra. Un caso que pues a grandes rasgos nos gustaría pensar que es más fácil, pero ciertamente tiene su talacha de por medio, es el de un cubo. ¿Por qué? Imagínense que están viendo de frente esta cara, entonces vamos a pensar que es una superficie orientada, entonces es un cubo orientado. Positiva o negativamente, ¿sí? Entonces recuerden que eso significa que todos los vectores normales están apuntando hacia afuera o bien hacia adentro. Vamos a suponer que es positivo. Por ahora, positivamente. Entonces, en cada cara que yo me coloque, voy a ver el normal hacia afuera, y por la regla de sacacorchos, eso implica que el borde, que si vamos a pensarlo así de la manera más inyectiva posible, el borde es simplemente el cuadrado, los cuatro lados de acá, el cuadrilátero, entonces se recorre en sentido antihorario. Ahora, esto es una cara. Si yo me paro enfrente de esta cara, el vector normal también tiene que apuntar hacia afuera. Entonces, viéndolo desde aquí, viéndolo desde la punta del vector normal, también voy a ver un recorrido antihorario. Entonces voy a ver algo así, así, así y así. Y lo que ustedes van a empezar a notar es que este recorrido se cancela con este de acá, porque otra vez son la misma curva pero recorrida en sentidos contrarios. Lo mismo desde arriba. Si yo me paro desde la punta del vector normal a esta cara, desde esta punta yo debo ver un sentido antihorario.
Entonces desde esa punta yo voy a ver algo así. Para acá, para acá, para acá, una cancelación, para acá dos cancelaciones. Entonces estas tres aristas ya se cancelaron porque se repiten en sentidos contrarios sus recorridos. Y lo que vamos a tener que esperar es que cuando haga lo análogo para las otras tres caras, termine de cancelar todas las aristas. Entonces aquí la integral de el rotacional sobre la superficie cerrada, que es el cubo, también va a ser 0. Entonces esto es muy interesante. De alguna forma se parece a algo que habíamos ya visto con campos que se comportan bonitos. Como que fuera un análogo en algún sentido a integrar sobre curvas cerradas, ahora integrar sobre superficies cerradas. Con módulo, lo que sea que signifique una superficie cerrada. Pero esto es una primera observación. También, si ya nos metemos más a esa discusión de analogías, vamos a querer decir lo siguiente. Observación. Se demostró que si f es conservativo, independientemente de la región, y eso vale en cualquier Rn entonces, se demostró que si f es conservativo, entonces todas las parciales cruzadas son iguales. En particular, si f es conservativo en alguna región U de R3, esto implica que el rotacional de f debe ser el vector constante 0. Justamente porque entrada, estos son restas de parciales cruzadas. Así que esto iba a ocurrir. Lo que me implica que si alguien es que si yo puedo ver a una función como el conservativo, bueno, como el rotacional de alguien, entonces va también a haber una propiedad de integrales sobre curvas cerradas. Dicho de la siguiente forma. Observación. Sea G un campo vectorial de algún U de R3 en R3. Si existe un campo vectorial, un campo F de clase C1, tal que G se puede ver como el rotacional de F, ¿sí? Entonces, ¿qué debería ocurrir? Que si yo integro sobre curvas, y aquí debo ser muy cuidadoso, pero si yo integro en principio sobre una curva esta, entonces esto lo voy a poder ver como al revés. A ver. Estoy viendo al G como un rotacional. No estoy diciendo en este momento que este sea conservativo. Solamente estoy pidiéndole al conjunto, a la función G, que la pueda ver como el rotacional de alguien. Entonces, cuando esto ocurre, que es un proceso que nosotros no se ha discutido del todo, que es como pensar en reconstruir a la función o a una función f a través del rotacional G, vamos a ver qué tipo de propiedades nos va a inducir esto. Entonces, al revés, como estaba diciendo, ¿qué pasa si yo integro esta función? Si yo veo a G como un cierto rotacional, voy a poder cambiar la integral de G del rotación, perdón. Voy a poder cambiar, ahora sí, la integral sobre cualquier región S de G
como la integral del rotacional de f y esto por Stokes lo voy a poder llevar a una curva, que sería el borde. Sí, eso sí. Entonces, esto es simplemente, si a G yo lo puedo ver como el rotacional de alguien, entonces voy a poder reducir los cálculos de la integral de superficie a cálculos de integrales sobre curvas. Entonces, esto es interesante en varios sentidos, pero de alguna forma nos recuerda un poquito el teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si nosotros entendemos el teorema fundamental del cálculo de una manera un poco burda, lo que nos hacía era cambiar una integral de superficie a una integral muy entrecomillada sobre la frontera de la superficie. Bueno, aquí estaba integrando en el teorema fundamental del cálculo original, de este lado estaría integrando sobre un intervalo, y el teorema fundamental del cálculo nos cambia la integral sobre un intervalo a la integral sobre dos puntos. Por eso insisto en que es muy entrecomillado. Pero ¿qué es la frontera finalmente? Sería cambiar una integral sobre un conjunto a una integral sobre su frontera. Entonces, en ese sentido, el teorema de Stokes es como la versión más general que hemos visto del teorema fundamental del cálculo. ¿Sí? Entonces, eso pasa aquí. En ese sentido medio extraño, la función f que cumple esto, una función f como que es el antirrotacional de G, sería como que su primitiva en este sentido vectorial. Es un poco extraño decirlo así a lo bruto, pero pues nos encantaría pensarlo así. Así que se reduce una integral de superficie a una integral de línea. Toda vez que esta función g en verdad se pueda ver como el rotacional de alguien. Entonces, eso es una primera cosa de por acá. Esto es una pregunta que nos surge, por lo tanto, es si esto se puede. Para toda g existe una función f con sus debidas restricciones tal que g es el rotacional de f. O sea, toda función de alguna cierta naturaleza tiene un antirrotacional. Y la respuesta, como de seguro muchos esperan, es que no. ¿Por qué? Porque si algo es rotacional, si una función se ve como el rotacional de alguien, entonces debe tener ciertas propiedades específicas, en particular que integre cero sobre superficies cerradas. Y esto puede no ocurrir siempre. La vida no es así de bella, ¿no? Un ejemplo en donde esto no ocurre, así como hay contraejemplos macabros en el tema de superficies, también hay contraejemplos macabros en el tema perdón, al revés. Como siempre hay contraejemplos macabros en el tema de integral de línea, también va a haber contraejemplos macabros en el tema de integral de superficie. Así que, si ustedes consideran la función g de x, y, z como esta de acá, y entrada y esta de acá. Ahora, ¿por qué se volvió una coma? Ahí estás. ¿Sí? 3 medios. Claramente esta función no está definida en el origen, y cuando las cosas empiezan a dejar de ser definidas en un dado punto, sabemos que nos pueden surgir complicaciones.
Entonces, la afirmación es que no existe ninguna función. Afirmación. No existe ninguna función f tal que g sea el rotacional de f. O sea que como que esta función no tiene su antirrotacional. Y la demostración es ver precisamente que existe una superficie sobre la que la función no integra cero. Entonces, si consideramos sea S, la esfera de radio 1 con centro en el origen, parametrizada de la manera habitual por sigma de zeta phi igual a coseno de zeta seno de phi, coseno de zeta, seno de zeta seno de phi, coseno de phi. Entonces nosotros ya conocemos bastantes propiedades de esta parametrización y en particular su vector normal zeta phi, y esto nosotros demostramos que era menos el seno de phi por sigma de zeta phi. ¿Sí? Esto fue algo que nosotros ya habíamos visto. Argumentamos que aquí esta parametrización orienta negativamente a la esfera porque todos los vectores apuntan para adentro, ¿no? Sigma está entre 0 pi, esto me falta escribirlo, zeta phi en el 0,2 pi 0 pi. ¿Sí? Entonces, la integral sobre S de esta función g, así como yo la acabo de definir, es la integral de 0 a 2 pi, de la integral de 0 a pi, de g con sigma en zeta phi, punto el vector normal que dijimos que es menos seno de phi por sigma de zeta phi. De phi de zeta. Entonces vamos a calcular esta integral rápidamente. No es mucha sorpresa porque este campo vectorial que definimos convenientemente aquí arriba se nota que tiene un efecto esperado sobre las esferas, ¿no? Porque cuando yo componga esta función, yo sé que como parametrizo a la esfera, la norma va a dar igual a 1, así que en cada caso me queda la coordenada correspondiente de sigma. Entonces esto es coseno de zeta seno de phi sobre 1 a la 3 medios, coma, seno de zeta seno de phi sobre 1 a la 3 medios, coma, coseno de phi sobre 1 a la 3 medios, punto, menos seno de phi por sigma de zeta, phi, de phi de zeta. Entonces ese vector que escribí ahí secretamente es simplemente sigma de zeta, phi, punto menos seno de phi, sigma de zeta, phi, de phi de zeta. Entonces un argumento de linealidad me dice que esto es 2pi, 0pi, menos seno de phi. Y sigma punto sigma es la norma cuadrada de sigma. Otra vez, esto deja de ser sorprendente. Esta sigma parametriza la esfera, la norma es siempre igual a 1, así que esto me queda la integral de 0 a 2pi, de la integral de 0 a pi, de menos seno de phi de zeta. Y ya. Lo demás es cálculo inmediato. La integral de 0 a 2pi, la integral de menos seno es coseno.
de 0 a pi de z. Esto es una constante con respecto de z, entonces es la constante por la longitud del intervalo. Así que esto es coseno de pi menos 1 menos coseno de 0, 1. Esto es 2pi por menos 2, que es menos 4pi. Y esto es diferente de 0. Así que si g fuera el rotacional de alguien, la integral sobre la esfera debería ser 0. Debió haber sido 0. ¿Por qué debe haber sido 0? Por el argumento de acá arriba. Y no lo dio. ¿Sí? Porque si esta g fuera el rotacional de alguien, entonces transformo la integral de g, que es la integral de un rotacional, en una integral de un borde que se recorre varias veces. Entonces me daría 0, pero no me dio 0. Entonces con esto concluyo que la función g no puede ser el rotacional de alguien. Y concluimos esta sección con una definición, que es un poco el caso de R3 de campo conservativo. O sea, es una definición complementaria a campo conservativo, y es que G es un campo solenoide si existe F tal que G se escribe como el rotacional de F. Entonces no todos los campos de clase C1 o lo que fuere van a ser solenoides, y más adelante nos gustaría ver si podemos llegar a una condición necesaria y suficiente para que el campo sí sea solenoide. Posiblemente esto también va a tener que ver con la forma del dominio, así como no todos los campos conservativos de derivadas cruzadas parciales iguales son conservativos en R2, y eso era una condición sobre el dominio. ¿Vale? Entonces con eso terminamos esta discusión de Stokes, y ya que estamos hablando de superficies cerradas, vamos a querer hablar de un último teorema de cálculo vectorial integral que está específicamente planteado para superficies cerradas. Como vamos a ver, no va a ser necesario definir superficie cerrada porque eso suena complicado en sí mismo, pero pues la intención es eso. ¿Qué puedo decir además de las integrales cuando estoy trabajando con una superficie cerrada? Esto de alguna forma parece una analogía más directa con Green. O sea, no estoy hablando ya de servilletas volando, sino que estoy hablando de una región como tal de R3, donde sobre su frontera está pasando algo con respecto del campo. Vale, entonces nos vemos en una siguiente ocasión y espero que hayan disfrutado estos videos.